Alberto Gil Suart, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Gusto saludarte de nuevo. Cuenta. Igualmente, qué bueno que viniste. Bueno, creo que no es necesario hacerte una presentación. Tienes una carrera muy larga dentro del PAN, sigues en el PAN, aunque no activamente ahorita. Hubo elecciones en el PAN. Ganó Marco Cortés con Larios. Hay la inconformidad de parte de Gómez Morín. ¿Cuál es tu balance de la elección? Bueno, entiendo la inconformidad de Manuel en razón de que esta competencia se dio en los mismos términos de lo que había sucedido en los últimos años. Un padrón reducido, un padrón bajo... ¿De 29,000 gentes cuántas? Son 280,000. Votaron más o menos 120. Pero no te entiendo, porque aquí estuvo Larios hace unos meses, semanas, y me dijo que el padrón eran 29,000. No, el padrón del país, el padrón del PAN es de 280,000 aproximadamente. Entonces, ¿por qué me dio ese dato, Larios? ¿Quién sabe? Votaron esta elección aproximadamente 120,000, más o menos. Un padrón muy pequeño para un partido que ya gobernó el país en 2 ocasiones, para un país de 120 millones de mexicanos, para un partido que tiene una presencia nacional. Es muy pequeño el padrón. Y votó casi la mitad del padrón. Una elección que ya se sabía el resultado, que el desenlace no sorprende a nadie. Pero lo más importante que hay que destacar es que esta elección está precedida por un acuerdo político en el que los gobernadores tuvieron una fuerte presencia. Los gobernadores decidieron... ¿Cuántos gobernadores hay del PAN ahorita? Ahorita tenemos, salvo Veracruz, son 10. 10. ¿Que son del PAN o con alianzas con el PAN? Son 10. Son 10. Lo cual es una presencia territorial importante. Los gobernadores decidieron participar en un acuerdo para generar equilibrios. Yo diría que el PAN está en una suerte de transición. Una transición que puede tener un derrotero bueno si arreglamos lo que tenemos que arreglar adentro, o un derrotero malo si seguimos insistiendo en la ruta que nos ha llevado a este momento. A ver, pero entonces el derrotero bueno, supongo yo, que tendría que asumirse es que los procesos internos fuesen esencialmente democráticos, si es que esto es posible, ya no sé. Y en todo caso, por lo que tú me estás describiendo, en este proceso pues prácticamente estaba delineada la victoria de Marco Cortés porque justamente tenía el apoyo de los 10 gobernadores. Se hizo una coalición fuerte, importante, con una presencia territorial muy profunda para apoyar a Marco Cortés, a cambio de una agenda de transformación de la institución. Ciertamente recuperar los procesos democráticos internos, pero también hacer una reforma estatutaria para que la pluralidad del partido se exprese en las instituciones internas y al mismo tiempo para renovar el ideario, el programa de acción nacional, de tal suerte que el PAN no solamente mejore su vida interna, sino también se coloque rápido, pronto, como la oposición, como la alternativa que el país necesita, en este momento en el que vemos una intención de concentración del poder muy evidente. No solamente lo que por un lado dejó está las la urnas. intención de concentración, pero por otro lado no podemos obviar que el 1 de julio no nada más ganó López Obrador con el 53%, sino que fue un golpe para todos los partidos. Sin duda. Y que el PAN, el PRI y el PRD, bueno, el PRI y el PRD yo los veo en un trance casi prácticamente de desaparición. El PAN un poco más, salió mejor librado. Pero a final de cuentas no podemos descartar que va a ser un partido que se pueda debilitar a un nivel que nunca ha visto. Si hacemos mal las cosas, muy probablemente estemos en la marginalidad política en los próximos años. Si nos empeñamos en reconstruir el partido, podemos ser la opción de oposición, de alternativa que el país necesita. ¿Cuál es el problema de fondo en este momento? El 1 de julio no solamente le dio el poder a Andrés Manuel López Obrador a su partido, también fue una señal de castigo al sistema de partidos tradicionales. A todos nos castigaron. Y fue muy severo el castigo de los ciudadanos. Morena ganó en lugares donde históricamente el PAN o el PRI o el PRD tenía una presencia muy importante. Hay un hartazgo. Un hartazgo del sistema de partidos. Muy justificado por lo demás. Por supuesto, porque además estos partidos han sido gobiernos, hemos sido gobiernos federales, locales, y de alguna manera los ciudadanos han castigado el desempeño que tuvimos como gobierno y como oposición. Creo también que los ciudadanos castigaron que no se diferenciaron estos partidos. Son partidos que se han metido en el pragmatismo prácticamente que desdibuja los contornos de diferencias ideológicas entre uno y otro. El Pacto por México y algunas otras decisiones han creado una suerte como de cajón en la que caben todos. Y como no hay diferencias entre sí, el elector no puede distinguir entre alternativas. Bueno, lo que creo es que lo que tienen que hacer los partidos, especialmente el PAN,
es empezarse a definir frente a lo que significa Andrés Manuel en términos de libertades, en términos de instituciones, en términos de democracia y en términos de una visión de país. Ahora, tú no te puedes definir si no arreglas la casa internamente. Y bueno, ahí está el caso de Felipe Calderón, que ya claramente se sale del PAN, y no solamente eso, sino anuncia que va por un nuevo partido. En ese sentido, pues uno no puede descartar que efectivamente el PAN entre en un proceso de justamente degradación mayor del que ha tenido hasta este momento. El PAN pierde un activo importante. No solamente por Felipe Calderón, sino quiero decir por la dinámica interna del partido. El PAN pierde un activo importante. Sin duda, Felipe Calderón es uno de los referentes más destacados que tiene el PAN. No solamente se va Felipe, se han ido muchos otros panistas. No hemos sabido parar esta hemorragia de liderazgo que Rufo tiene el también partido. se salió, ¿no? Rufo renunció al CEN, no salió del partido. Perdón. Pero hay otros que sí han renunciado al PAN, desde Margarita hasta muchos liderazgos locales. Pierde el PAN, pues, un enorme liderazgo en Felipe Calderón. Creo que ya también a Felipe Calderón se le habían agotado las posibilidades dentro del PAN. Yo creo que había o hay una intención de no darle espacios a Felipe Calderón o a lo que está alrededor de Felipe Calderón. Lo vimos con la exclusión de Margarita, lo vimos con incluso alguna estrategia de golpeteo a su sexenio. Recordarás aquella sesión de Consejo Nacional donde varios consejeros reprocharon la gestión de Felipe Calderón cuando habían permanecido en silencio cuando él era presidente o eran delegados. Se fue Felipe. Pero hay que tomar en serio lo que Felipe está decidiendo hacer. Yo creo que no hay que perder de vista la enorme capacidad, intuición, talento que tiene Felipe Calderón. Y yo creo que va a ser seria su intención, es seria su intención de hacer un partido y que puede cubrir una parte del electorado que hoy está descubierta, que no está representada, que el PAN no está, en el que el PAN no está presente. Funcionó en Colombia, un expresidente se separa de su partido, forma una expresión política, funcionó en México. Ahí está Andrés Manuel López Obrador. Creo que Felipe Calderón está viendo una coyuntura en la cual hay un sector de la sociedad que no tiene un espacio de representación y de participación política y creo que la quiere ocupar. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Tratar de encontrarse con su electorado. A ver, entonces un liderazgo como el de Marco Cortés, que tiene cuando menos dos características que son muy visibles. Primero fue la cercanía con Ricardo Anaya. Cercanía, dependencia, mucha gente ve que una subordinación. Y segundo, efectivamente, que está apoyado por estos 10 gobernadores que fueron seguramente determinantes en su victoria. Y ahí está la reflexión de Felipe Calderón, si no me equivoco, ¿no? No va a haber una postura realmente de oposición frente al gobierno de parte de este PAN, liderado por Marco Cortés, porque justamente estos 10 gobernadores no van a querer entrar en conflicto con el gobierno federal, con el presidente, entonces ya en funciones. De manera tal que este PAN, así que si así se perfila, pues no será un partido que sea capaz realmente de convertirse en una oposición racional, pero oposición al fin, respecto del nuevo gobierno. Es un dilema difícil de resolver en un partido que es gobierno y que es oposición. Es gobierno local y es oposición nacional. Sobre todo cuando está tan concentrado el poder. Si se pelean los gobernadores con el presidente, bajo la forma de gobierno de Andrés Manuel es muy probable que los castigue presupuestalmente. Pero no existía también bajo otros... Yo creo que es distinto, porque por los equilibrios. Es más acentuado. Por los equilibrios. Más Antes acentuado. había equilibrios y necesitabas a la oposición. Pero los ahora no la presupuestos y para necesitas. todo. No me peleo con eso. Ahora, ¿qué sí creo? Que el PAN tiene la oportunidad de definirse como oposición si razona tres cosas. ¿Qué actitud vamos a tener frente al nuevo gobierno? Ya hay tres posibilidades. Colaboración, como fue con el Pacto por México, confrontación, como lo hizo el propio Andrés Manuel o el PRD con Felipe Calderón o con otros partidos, o bien una estrategia de caso por caso, defender líneas rojas y también colaborar en aquello que sea bueno para el país. Segundo, muy importante, la agenda. ¿Cuáles son las causas que representa el PAN? ¿La mejor cuál es que mencionaste? Actitud, alianzas y agenda. Son las tres cosas que necesita el partido para definirse como oposición. Entonces, las tres que tú definiste, una oposición sistemática, colaboración o... No, esas son las opciones. Esas son las opciones. ¿Pero cuál es la opción? Para mí, la más importante, la mejor para el país, es la que siguió el PAN en los 80s, caso por caso. Disposición al diálogo, pero defendiendo las líneas rojas de lo que es importante para el país. Eso es lo que debería hacer. Es lo que debe hacer el PAN. Si esto lo hacemos en los próximos meses, si aprovechamos esta suerte de pero aprovechamos paz interna... Tú, por ejemplo, estás ahí en Gil Suárez.
está Marco Cortés con su Comité Nacional. Entonces, ¿de dónde va a salir este, digamos, consenso o esta estrategia? Va a depender de cómo construya cómo construya Marco Cortés su gobernabilidad interna. Si invita a los disidentes, si invita a los que hemos estado del otro lado, o si te invita, tú vas. Yo voy a hablar siempre con la dirigencia de mi partido. Yo no tengo en mi ánimo, en mi disposición, separarme del PAN. La verdad es que para mí el PAN es mucho más que una coyuntura. Para mí es una casa de la cual no me quiero desprender. Cuesta mucho trabajo verme en otra opción política. Y creo que para alguien que ha vivido en una organización, pues debe ser respetable esa decisión. Se nos acaba el tiempo, pero una pregunta muy concreta. Todo proceso pues, tiene un tiempo límite. O sea, efectivamente, ¿cuál sería el tiempo límite? Porque, bueno, el deterioro es claro, ¿no? Primero se perdió el conflicto en la elección del candidato, después se pierde desastrosamente la elección. Ahora hay una elección interna muy cuestionada. ¿Cuál es el siguiente estadio, digamos, que haría que se supiera o no se supiera si el PAN es capaz de reaccionar? Yo creo que estamos en una circunstancia en la que si el acuerdo que se construyó para esta gran coalición de transición hacia un partido fuerte, si esas señales son positivas, el PAN tiene futuro. Y si no, muchos tendrán que tomar la decisión. Yo todavía soy optimista de que México necesita al PAN y que el PAN puede hacer muchas cosas por México. Es el principal partido de oposición. Es el único hoy que puede plantarse frente a Andrés Manuel López Obrador. No lo va a hacer el PRI, no lo va a hacer MC, no lo va a hacer el PRD. Podemos simplemente deshacernos del PAN e inventar una cosa nueva en los próximos años. A lo mejor pasan décadas, 3 sexenios y no lo logramos. El PAN es una plataforma viva desde la cual se pueden construir oposiciones con alianzas, con buena actitud, pero sobre todo con una agenda muy clara de lo que representa el PAN en siglo XXI. De acuerdo. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuál es el tiempo que tú le darías a esta nueva dirección para efectivamente decir si camina por el rumbo correcto o definitivamente esto ya no tiene luz? Son 2 tiempos. La forma de construir su gobernabilidad interna, incluyendo o excluyendo. La estrategia que se siga para el calendario electoral de 2019, en la que el PAN se refrenda en 5 estados, Baja California por la gobernatura y en 4 por alcaldías y o diputaciones locales. La primera. ¿En qué tiempo tú te darás cuenta si hay efectivamente apertura en la integración o no? Son las primeras 3 semanas en las que se conforman todos los órganos. O sea, para ti serían 3 semanas donde esto... Son cruciales esas 3 semanas. O sea, sería una condición indispensable. Si eso no ocurre... Si hay señales de inclusión, si la pluralidad interna se expresa en los órganos, si hay cambio de rutas, por supuesto. Y si no, tan. Y si no, yo creo que ya hay que empezar a construir o a ver que el PAN se ha perdido en la burocracia y que habría entonces que buscar nuevos horizontes. Aquí también se acabó el tiempo. Gracias, Jaime. No, muchas gracias, Roberto. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.